¿Es bíblico hacer pactos con Dios hoy en este tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cuántas veces te han dicho pacta con Dios? Quizás puede haber salido hasta de mi boca por el desconocimiento o la falta de información de lo que significa realmente un pacto con Dios. Hoy quiero que sepas a la luz de la palabra lo que significa tener un pacto con el Señor. Vamos a recordar que en la Biblia los pactos son actos solemnes establecidos por Dios para con el hombre, con el propósito de establecer una relación, de terminar una historia o poder de reafirmar la palabra que el Señor siempre ha tenido para con la humanidad. Y sí es cierto, hoy en día se hablan muchas veces de hacer pactos con Dios, pacta con el Señor. Bíblicamente establecido en su palabra, los pactos fueron únicamente iniciados por Dios desde su corazón para con el hombre. Ahora, un pacto es un acto o acuerdo establecido por Dios que incluye promesa, escúchame bien, responsabilidades y en ocasiones señales visibles. Los ejemplos de la Biblia que nos muestran los pactos que hubieron de parte de Dios para el hombre son muchos. Entre ellos tenemos el pacto que Dios le hizo a Noé de prometerle nunca más castigar la tierra con un diluvio. Y cada vez que hay un arco iris, te cuento, está escrito en la palabra. Eso búscalo en el libro de Génesis capítulo 9, versículo del 11 al 13 aproximadamente. Ahí verás que el Señor le promete, hace un pacto, una alianza, se compromete con Noé a nunca más castigar la tierra con un diluvio y que cada vez que saliera un arco iris era esa la señal del pacto que Dios hacía con Noé. Otro pacto es el que Dios le hace a Abraham, donde le promete bendecirlo y bendecir su tierra y hacer de él una gran nación y bendecir a su descendencia. Por eso mucha gente que vino después de Abraham le decía al Señor en oración: Señor, acuérdate del pacto que hiciste con tu hijo Abraham, porque Dios lo inició, salió del corazón de Dios, bendecir al pueblo, bendecir a su gente sin ningún tipo de cuestionamiento o condicionamiento. El Señor simplemente bendecía porque era un pacto que Él había hecho con su pueblo. Ahora mismo nosotros vivimos en el nuevo pacto. Dios le promete a la tierra traer un Salvador, promete que a través de Jesús nosotros íbamos a poder ser salvos y sacados de la oscuridad, de la esclavitud, de una vida fea, una vida oscura, a la luz que nos da el ser hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. O sea que tú y yo vivimos hoy en el nuevo pacto, el nuevo compromiso que Dios hizo con el hombre por medio de Jesucristo. Eso está escrito en el libro de Jeremías 31, versículo del 31 al 34 y en Lucas 22, 20. Léelo para que se reafirme esa promesa, ese compromiso, esa alianza que Dios tiene con la humanidad por medio de su Hijo Jesús. Esas historias o estos pactos que vas a leer en la Biblia son muchas veces iniciados, como te repito, del corazón de Dios. No es que el hombre viene y se para delante de Dios y dice: Señor, si tú haces esto, yo te ofrezco lo otro. Podemos hacer promesas y votos, pero vamos por partes más adelante. Todos los pactos que leerás en la palabra de Dios fueron iniciados por el Señor. Él los provocó, Él se comprometió, salieron de la boca de Dios para con el ser humano. Lo que sí podemos hacer es comprometernos con Dios, prometerle a Dios o tener un compromiso o un voto con Él. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ana y su hijo Samuel. Cuando Ana se presenta delante de Dios, ella hace un compromiso con el Señor. Ella hace una alianza, ella hace un voto, le da una promesa y le dice: Señor, si tú hicieres esto conmigo y te dignares mirar a tu sierva, entonces, Señor, yo te dedicaré mi hijo y tantas cosas que le prometió a Dios. Pero ella desparramó su corazón, hizo votos, promesas, no pactos. No salió del corazón de Ana para cuestionar a Dios o para condicionar a Dios, no. Salió de un corazón de una hija que quería prometerle a su Padre Celestial que si Él le cumplía esta cosa, este deseo, este anhelo, ella le hizo un voto al Señor. Eso es muy diferente, un voto, una promesa, una alianza. Cuando tú entras en un matrimonio, la palabra de Dios dice que hacemos un compromiso, una alianza y nos comprometemos con nuestro esposo o esposa para toda la vida, y en el centro está Cristo. No solamente nos comprometemos con nuestro cónyuge, sino también con el Señor. Es un cordón de 3 hilos que no se puede romper, que es muy difícil romper. Ahora, no dejes que nadie te manipule, porque el evangelio es triste muchas veces cuando es manipulado de una manera tan poco responsable, y es triste
escuchar a personas decirte, haz un pacto con Dios en esto económico, pacta con el Señor y libremente, ligeramente mencionen esta palabra de repente por desconocimiento también. Pero atrevámonos y aprendamos a decir, comprométete con Dios, hazle un voto al Señor, prométele al Padre, porque cuando la gente usa la palabra pacto, por ejemplo, para pactar económicamente, haz este pacto con Dios con esta ofrenda y vas a ver al Señor, no es bíblico, no es bíblico. El Señor era el que iniciaba los pactos con el ser humano. Más bien, si quieres comprometerte con Dios en algo, siempre hazlo de la manera sabia que la palabra de Dios nos dice. Pero mucho ojo, porque mira lo que dice el Señor en cuanto a las promesas. Eclesiastés 5, del 4 al 5, nos advierte claramente la palabra. Cuando a Dios haces una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Este pasaje nos da la seriedad, nos recalca la seriedad de que si tú le vas a prometer algo a Dios, te vas a comprometer, vas a hacer un voto, una promesa, tengas mucho cuidado y que estés totalmente seguro de que vas a poder cumplirla, porque Él hará su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Amén. Entonces, ¿podemos hacer hoy en día pactos con Dios? Podemos cambiarle el nombre y decir, vamos a hacer una alianza, un compromiso, un voto, una promesa a Dios. Porque acuérdate, bíblicamente, Él era el que hacía los pactos. Así que de hoy en adelante puedes tú comprometerte con Dios, prometerle algo, hacerle un voto como lo hizo Ana, o quizás algún tipo de deseo de tu corazón. Señor, si tú traes a este familiar a los pies tuyos, Señor, yo te prometo o me comprometo o te entrego mi tiempo, Señor. Eso es un voto, es una promesa a Dios, pero hablar de pactos va más allá y a veces por desconocimiento simplemente soltamos la palabra sin saber la connotación o el resultado o significado que tiene en la vida de nosotros. Recuerda siempre que Dios es fiel a sus pactos y hoy en este tiempo del nuevo pacto Él no ha dejado de cumplirlo. Nos dio un Salvador, nos dio una vida eterna, nos dio una nueva identidad, nos dio la redención de pecados y nosotros deberíamos cumplir la parte del pacto, vivir en relación con Él, en armonía, en constante comunión, en presencia de Dios. Oro al Padre para que en este nuevo pacto que vivimos, el tiempo de Jesús, el tiempo de la gracia, podamos entender que Él sigue siendo un Dios que cumple promesas. Que Dios te bendiga, nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.